¿Tuvo Jesucristo 4 hermanos o hermanas? Estudiosos del Evangelio llevan años defendiendo lo que el hallazgo de un osario en Jerusalén parece confirmar: que el Mesías no fue hijo único. Esta pregunta ha sido objeto de debate durante siglos y no hay una respuesta definitiva. En primer lugar, es importante destacar que la idea de que Jesucristo tenía 4 hermanos proviene de una interpretación particular de la Biblia. En el Nuevo Testamento se mencionan a varios hermanos de Jesús, incluyendo a Santiago, José, Judas y Simón. Sin embargo, algunos argumentan que estos hermanos podrían ser en realidad parientes cercanos o amigos íntimos de Jesús, en lugar de hermanos biológicos. Por otro lado, hay evidencia en las Escrituras que sugiere que Jesús tuvo hermanos biológicos. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se dice que después del nacimiento de Jesús, José y María tuvieron otros hijos, en Mateo 13:55. También se menciona a los hermanos de Jesús en varios otros pasajes del Nuevo Testamento. Sin embargo, algunos expertos bíblicos argumentan que el término hermano podría haber sido utilizado de manera más amplia en la cultura de la época. En hebreo y en arameo, la palabra para hermano se usa a menudo para referirse a parientes cercanos o amigos íntimos. Por lo tanto, algunos creen que es posible que los hermanos de Jesús mencionados en la Biblia fueran en realidad primos o amigos cercanos. Además, otros expertos señalan que la idea de que María habría tenido otros hijos biológicos después de Jesús contradice la creencia católica de que María fue siempre virgen. Según esta creencia, María fue concebida sin pecado original y permaneció virgen tanto antes como después del nacimiento de Jesús. En última instancia, la respuesta a la pregunta de que si Jesús tuvo 4 hermanos o no es desconocida y sigue siendo un tema de debate. Aunque algunos pueden argumentar que la evidencia apunta a que Jesús tuvo hermanos biológicos, otros pueden sostener que el término hermano se usó de manera más amplia en la época y que los hermanos de Jesús podrían haber sido parientes cercanos o amigos íntimos. Y aunque la respuesta a esta pregunta no está clara, lo que sí está claro es que Jesús tuvo un impacto significativo en la historia y la religión, independientemente de si tuvo hermanos biológicos o no. Su vida y enseñanzas han influido en la vida de millones de personas en todo el mundo, y su legado sigue siendo relevante hoy en día. Pero esta cuestión no solo ha dividido a lo largo de la historia a protestantes, ortodoxos y católicos, sino que está siendo profundamente debatida en el seno de la propia Iglesia. Con posturas encontradas, algunas de ellas salieron a la luz cuando se desveló el hallazgo en Jerusalén de un osario con la inscripción: Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Según la tradición católica, la familia de Jesús, a la que se suele aludir como Sagrada Familia, estaba compuesta solo por 3 miembros: el padre, José, la madre María y el hijo Jesús. Entonces, ¿qué dicen la historia y la exégesis moderna al respecto? A pesar de ser el personaje más estudiado y analizado por la cultura occidental, Jesús sigue siendo uno de los más desconocidos. Poco se sabe con exactitud del hombre al que 1.000 millones de personas veneran como el Hijo de Dios. Siglos de manipulaciones borraron las escasas pistas sobre su realidad, y si de su vida sabemos poco, de su infancia y de su familia menos. Los abuelos maternos de Jesús no aparecen en los evangelios, pero la tradición cristiana no podía dejar al niño sin abuelos por línea materna. Sería un pecado contra la ternura, y ese hueco lo rellena piadosamente el protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo del siglo II, en el que aparecen Joaquín y Ana como padres de María. De la abuela paterna no hay rastro. El abuelo paterno, en cambio,
figura en los evangelios de Mateo y Lucas, pero con distinto nombre. En la genealogía de Mateo se llama Jacob y en la de Lucas Elí. Con las genealogías se busca emparentar a Jesús con David a través de José. De lo contrario, no sería el Mesías. Y de José, el padre de Jesús, también se sabe poco. Él era un obrero de la construcción, y en los propios evangelios su nombre se cita en contadas ocasiones para, después, desaparecer sin dejar rastro. Esto quiere decir que es posible que muriese pronto. En cuanto a María, los evangelios aseguran que era una virgen de Nazaret, que concibió por obra del Espíritu Santo y dio a luz a su hijo primogénito sin perder la virginidad. Este hecho sustancial del cristianismo es también su gran misterio fundador, un trabalenguas para la razón y un golpe de la genial audacia de Dios. Porque lo decisivo no es que Jesús haya nacido de una virgen. Muchas religiones hacen nacer a sus fundadores de vírgenes. Solo una le convierte en hijo de Dios. Los evangelios hablan a menudo de los hermanos de Jesús. Durante siglos se discutió si la palabra griega adelphos significaba a la vez hermano y primo. Hoy, sin embargo, parece claro que María y José tuvieron 4 hijos: Jacobo, José, Judas y Simón, y algunas hijas. Donde se dividen los cristianos es a la hora de calificar a los hermanos de Jesús. Para los ortodoxos se trata de hermanastros, hijo de un anterior matrimonio de José, y para la mayoría de los protestantes son hermanos carnales. Para los católicos, en un intento por salvaguardar la creencia de que María fue virgen antes, durante y después del parto, son primos. Pero muchos exegetas católicos creen sin problema que Jesús tuvo hermanos y hermanas de sangre, y que la virginidad de María, más allá de algo físico, es su total transparencia y disponibilidad al plan de Dios. La mayoría de exegetas sostenemos la existencia de hermanos carnales de Jesús, pero no lo decimos muy abiertamente para no crear escándalo. Esta cuestión, como otras muchas, necesita un tiempo de profundización en la Iglesia. Esto es lo que asegura un estudioso de la Biblia español y católico. Y es que, por ejemplo, el jesuita norteamericano John Mayer, en su monumental obra en varios tomos, Un judío marginal, escribe lo siguiente: acepto la virginidad de María y, al mismo tiempo, me parece que lo más probable es que Jesús naciese de la relación carnal de María y José, porque virginidad significa que Jesús nace del misterio de Dios. Esto es lo que explica Picasa, autor de las Instituciones del Nuevo Testamento, y añade: ya sé que diciendo esto me arriesgo, pero para eso soy teólogo. No solo tengo el derecho, sino el deber de expresar libremente el fruto de mis investigaciones. Es mi papel en la Iglesia. Antonio Piñero, catedrático de Filología del Nuevo Testamento de la Universidad Complutense, asegura que lo que les interesa a Mateo y a Lucas es dejar claro que el héroe, Jesús, tuvo un nacimiento misterioso. Lo que hiciera después María no les importa. En la iglesia primitiva nadie defendía la virginidad absoluta de María. Solo a partir de San Jerónimo en el siglo IV se postula la virginidad física y total de María. Desde una lectura de los textos evangélicos no mediatizada por la fe, está claro que Jesús tuvo hermanos y hermanas, y que su familia fue una familia judía corriente. En conclusión, aunque la respuesta de esta pregunta no está clara, lo que sí estamos claro es que Jesús tuvo un impacto significativo en la historia y la religión. Independientemente de si tuvo hermanos biológicos o no, su vida y enseñanzas han influido en la vida de millones de personas en todo el mundo, y su legado sigue siendo relevante hoy en día.